Vamos a Ucrania. Los activistas prorrusos han declarado la guerra a la República Independiente de Donetsk. El primer ministro de Ucrania acusa a Moscú de querer desmembrar su país. Veamos. Nuevas oleadas separatistas golpean a la debilitada Ucrania. Esta vez los prorrusos de la zona de Donetsk se han levantado contra Kiev para proclamar la creación de una república independiente llamada República Popular de Donetsk y convocar a un referéndum para pedir su anexión a Rusia. Nos dirigimos a usted, Vladimir Vladimirovich Putin, como última esperanza para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Pero esta no es la única región que piensa en separarse de la Ucrania proeuropea. Al igual que en Donetsk, la concentración prorrusa de Luhansk y Kharkov también han tomado sedes del gobierno para exigir la realización de esta consulta pública, que según acordaron las tres regiones separatistas, sería el próximo 11 de mayo. La reacción de Kiev fue inmediata. El presidente interino Alexander Turchinov acusó a Rusia de haber coordinado la toma de sedes gubernamentales en Donetsk, Luhansk y Kharkov, según él, en un intento por desestabilizar al país, interrumpir las elecciones, derrocar a las autoridades y desgarrar a Ucrania. Los enemigos de Ucrania tratan de repetir el escenario de Crimea, pero no vamos a dejar que lo hagan. En tanto, la vocera del Departamento de Estado norteamericano dijo que el secretario de Estado John Kerry y el canciller ruso Sergei Lavrov hablaron sobre realizar conversaciones directas entre Rusia y Ucrania con participación de Estados Unidos y la Unión Europea para dar solución a esta crisis. Jen Psaki también dijo que Kerry está convencido de que las tensiones en Donetsk, Kharkov y Luhansk no parecen hechos aislados, sino más bien una campaña orquestada cuidadosamente por el gobierno ruso. Muy bien, vamos a poder explicar un poco más de lo que está sucediendo en Ucrania y estos espíritus pues de independencia que están surgiendo no son espontáneos, no me imagino, porque recién se dan cuenta que quieren unirse a Rusia. No son espontáneos, pero el país está genuinamente dividido y claro, ¿Ya? Rusia está aprovechando el malestar que existe entre un sector, sobre todo la población, no solo población que habla ruso, sino población étnicamente rusa del este de Ucrania. A ver, vámonos al mapa, como decía Belaunde. Belaunde, efectivamente. Espero que no me comparen con él. Pero, Crimea era claramente la región de Ucrania donde la mayoría de la población era étnicamente rusa y donde la gran mayoría además hablaba el idioma ruso. Y Crimea ya ha sido para todo efecto práctico anexada y jurídico desde el punto de vista del derecho ruso, anexada a Rusia. Pero también hay zonas, digamos, donde hay una fuerte presencia de población étnicamente rusa. En Donetsk, que es probablemente la segunda zona de mayor población rusa después de Crimea, aunque no llega a ser, a diferencia de Crimea, una mayoría absoluta, o sea, mitad más uno de la población, es algo menos de la mitad. Y también hay una significativa presencia de población rusoparlante en Luhansk, aquí. Bueno, esto está en inglés, en Kharkov sería la traducción al español, y básicamente en todo el este de Ucrania. Son prorrusos, o sea, estamos hablando que el país está dividido en este-oeste, norte-sur, ¿cómo sería la división? Digamos, depende de cuál sea el criterio, pero si uno quiere decir por lengua, digamos, a medida que uno avanza de este a oeste, hay cada vez... Estamos viendo en este mapa, por ejemplo, lo de color naranja, o no sé, yo veo naranja, realmente rosado, no sé, pero es prorruso. Sí, aunque digamos, no es una división tan clara. Es la mayoría de parlante, bueno, que habla el ruso, y por ejemplo lo amarillo donde está Kiev es actualmente pues la parte más que más apoya proeuropea. Sí, pero yo diría que esto había que ponerlo en algún color intermedio, un tono intermedio, digamos. Esta es la zona, digamos, más propia, más claramente de mayoría ucraniana y más proeuropea. De hecho, incluso la arquitectura es más similar a la de zonas de Europa que la arquitectura de esta región, en donde el realismo socialista dejó marca y la arquitectura es más parecida a la arquitectura soviética. En población, Farid, ¿cuánto estamos hablando? Bueno, habría que recordar las elecciones presidenciales. El país se divide casi en dos mitades, ¿no? Y digamos, Yanukovych, por ejemplo, en dos ocasiones gana abrumadoramente en el este, tiene menos voto en el centro y virtualmente no tiene votación en el oeste del país. Pero lo que estamos hablando ahora es básicamente esta zona. O sea, acá en medio en realidad no hay mayores problemas en este momento.
Las zonas colindantes con Rusia, fundamentalmente en el este de Ucrania, son aquellas que Rusia pretende. Creo que en este momento la apuesta no es la anexión, sino la federación. O sea, Rusia quiere imponer un sistema federal a Ucrania para tener, digamos, la posibilidad de influir sobre lo que ocurra en esta región. Y tener tropas también ahí, o sea, eso es lo No, que... ¿no? bueno, en este momento no, pero tiene tropas aquí por si hiciera falta utilizarlas. O sea, en este momento lo que quiere, en mi opinión, es persuadir al régimen de Kiev que acepte un sistema federal que le dé una amplia autonomía a estas regiones, y esas autonomías podrían tener a su vez una relación más estrecha con Rusia que el resto del país. Y si no aceptan la autonomía dentro de un régimen federal, Rusia podría promover el separatismo. O sea, ya no que sean zonas autónomas cercanas a Rusia, políticamente hablando, dentro de Ucrania, sino que terminen anexándose a Rusia. Y estamos a puertas de una intervención de tropas extranjeras, puede haber una... pues un enfrentamiento entre rusos y ucranianos, no sé, a nivel militar. Pero Rusia aquí tiene dos problemas que no tenía en Crimea. En Crimea la población era mayoritariamente rusa. Aquí no lo es, en primer lugar. Hay una fuerte presencia rusa, pero son minoría en casi todas partes. Y segundo, en Crimea ya había tropas rusas en la base de Sebastopol. Y esas tropas cambiaron de uniforme y tomaron control de Crimea. Aquí habría que invadir la región para que haya tropas rusas que protejan a los movimientos prorrusos que se están movilizando en este momento. No hay tropas rusas que puedan simplemente cambiar de uniforme y decir que son milicias locales, como se hizo en Crimea. O sea, Rusia la tiene más difícil aquí que en Crimea, y espero, o creo cuando menos, que Putin es consciente de ello. ¿Se puede hablar de grupos separatistas en esa zona? Bueno, eso en Donetsk sí. Claramente aquí ya lo que están intentando hacer es convocar un referéndum similar al de Crimea, claro, en teoría para declarar la independencia, en la práctica para anexarse a Rusia. Sí, porque ya se está hablando ya que es pronto, ¿no? De aquí a un mes. Estamos hablando que empieza Donetsk y van a continuar. ¿Otras? ¿Hay otras que pueden seguirle sus pasos? Sí, en Kharkov y Luhansk, aquí. Pero esta es la zona donde hay casi un 50% de población rusa en lo que queda de Ucrania, digamos, aparte de Crimea. Entonces, si a Rusia no le va bien en su proyecto de influir o anexar Donetsk, probablemente el resto de zonas no tengan una suerte como la que esperaría Moscú. ¿Qué pasa? ¿Qué haría Kiev si es que el referéndum se da y votan que desean ser a favor de Rusia? Claro, el gobierno ucraniano tiene una situación muy difícil, porque por un lado podría intentar reprimir estas manifestaciones prorrusas. Claro. Bueno, están en su propio país, en ese sentido no sería una invasión, pero el tema es que si empiezan a victimizar a miembros de la minoría rusa, ese podría ser el pretexto que Putin buscaba, como fue el pretexto esgrimido en Crimea, aunque ahí no había pasado nada todavía, para incursionar alegando que protege a esa minoría, que lo hace para proteger a esa minoría. Entonces la cosa es cómo desactivar estos focos de tensión sin exceso de fuerza. Lo más probable es que se tenga que negociar con estos grupos y muy probablemente Ucrania tenga que ceder en esta demanda rusa, injusta, pero políticamente influyente por el apoyo ruso, de federalizar el sistema político. O sea, todo lo que había luchado Ucrania para ser independiente, al final, poco a poco está siendo invadida por partes, ¿no? Y en diversos tiempos por Rusia, no termina de desligarse. Es un tema complicado y vamos a ver pues si gana el triunfo, ¿no? El plan que tiene Putin, ¿no? Yo todavía tengo mis dudas de que su propósito sea una anexión a carta cabal, no solo porque en Crimea tenía mayoría rusa y tenía tropas, cosas que con las que no cuenta acá, sino además por el hecho de que, como se ve, Crimea es prácticamente una isla separada del resto de Ucrania. Pero aquí no hay una separación clara con el resto de Ucrania, y eso muy probablemente terminaría generando, digamos, insurgencias contra la presencia rusa en territorio ucraniano. Muy bien, vamos a dejar este tema que seguro va a continuar en los próximos días y vámonos con otras informaciones. Las acusaciones a Francia han marcado los actos de conmemoración por el genocidio de Ruanda. El embajador francés en el país africano ha sido vetado para acudir a la celebración. El 7 de abril no es una fecha significativa solo para los ruandeses, sino también para el mundo entero.
El 7 de abril de 1994 y durante los siguientes 100 días, al menos 1 millón de personas murieron en una de las masacres más terribles de la historia, el genocidio de Ruanda. Hoy, 20 años después, el pequeño país africano todavía busca curar las heridas que dejó el enfrentamiento entre Hutus y Tutsis. En una ceremonia realizada en la capital Kigali, miles de ruandeses recordaron a sus familiares muertos y a la violencia de aquella época. Ante los asistentes, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho que el mundo no debe permitir nunca más un crimen de esta naturaleza. En mi primera visita al memorial Kisosi, sentí el silencio de la muerte, ese silencio de todos los que perdieron y también el de la comunidad internacional, en su hora de mayor necesidad. Mucho personal de Naciones Unidas y otros mostraron notable valentía, pero pudieron haber hecho mucho más. Debimos haber hecho mucho más. El domingo desde el Vaticano, el Papa Francisco también pidió a los ruandeses a continuar con esperanza y determinación el proceso de reconciliación. Mientras que en Kigali, decenas de fieles participaron en una misa que ofrecía paz espiritual a los familiares y sobrevivientes de este conflicto. En la ceremonia por el 20º aniversario han participado gran cantidad de líderes mundiales, menos autoridades francesas, que no fueron acreditadas por el gobierno del presidente Paul Kagame, ya que según él, los antiguos aliados de Ruanda tuvieron participación directa en el genocidio. Vamos a explicar por qué Ruanda acusa a París de complicidad por este genocidio de hace 20 años. Y resulta curioso pues, que Ban Ki-moon diga que el mundo no debe permitirse otra matanza de ese calibre cuando sabemos que en Siria está muriendo muchísima gente hace 3 años y Naciones Unidas no hace nada. El día de ayer han muerto 300 personas, 292 en Siria y sigue sin llamar la atención, ¿no? En el caso de Ruanda, a ver, ¿qué cosa es lo que sí sabemos con certeza? Primero, el régimen genocida, el régimen que convocó a través de las radios a perpetrar el genocidio contra la minoría étnica Tutsi e incluso contra sectores de la mayoría Hutu que se oponían al gobierno, era un cliente privilegiado de ventas de armamento de Francia. Uno. Dos, Naciones Unidas tenía tropas en Ruanda cuando se inicia el genocidio y esas tropas, claro, eran muy pocas probablemente para detenerlo, pero de cualquier modo no hicieron virtualmente nada. De hecho, las tropas de países como Francia se dedicaron a evacuar a los ciudadanos franceses y dejaron a los ciudadanos de Ruanda librados a su suerte. La película Hotel Ruanda refleja un poco ese hecho. Eso también es un hecho demostrable. Tercero, el Consejo de Seguridad en su integridad, no solo Francia, se negó a calificar el genocidio como tal, porque de haberlo hecho había una obligación legal, además de ética, de hacer algo para tratar de impedirlo. Y el Consejo de Seguridad deliberadamente ignoró las advertencias de lo que estaba a punto de ocurrir. En su momento el secretario general de la ONU dijo que si se hubiera enviado 5.000 efectivos al inicio del proceso podría haberse detenido. Al final en 100 días terminan muriendo 800.000 personas. Increíble. Lo que no es un hecho comprobado, y de hecho no he visto evidencia de lo que afirma el presidente Kagame, es que tropas francesas hayan practicado algunas de las masacres. Eso sí no es cierto. Pero que Francia era un aliado del régimen que terminó perpetrando ese genocidio, aunque no en el momento del genocidio mismo, eso sí es cierto. Claro, mirar al costado también puede significar complicidad. El actual presidente también ha sido vinculado, ¿no?, al tema de genocidio. Lo que pasó, bueno, él fue probablemente cuando era ministro de alguno de los gobiernos socialistas del pasado, pero no, ahora el tema es que cuando ya había habido un intento de normalizar relaciones entre Ruanda y Francia, Ruanda vuelve a lanzar estas acusaciones contra Francia y el presidente actual ha decidido no